Y ya estamos aquí, saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio de Hablando de Liderazgo con Albert. Seguimos entrevistando gente ordinaria que hace cosas extraordinarias. Yo tengo nada más y nada menos que a Caleb Eugenio Rodríguez. Caleb Eugenio, ¿es que tú eres? Caleb Disculpa, Eugenio. como que te perdí de momento. Mira a ver ahora, Caleb Eugenio Rodríguez. Y Cruz también, porque si no, no puedo dejar a mi madre Y, fuera. y Cruz no puede dejar, Caleb es fraterno mío, lo conozco de hace prácticamente bastante tiempo, estamos juntos ahí en Alfa Phi Omega, hemos dado un par de batallas juntos, es para mí un honor tenerlo en el equipo de trabajo y en la junta, y un día hablando con Caleb, cosas de que tenemos que hablar de las cosas que estamos envueltos en esta gran organización, pues una de las cosas, él me habló de su proyecto y yo dije, diantre Caleb, pero ese proyecto es worth it, es digno de compartir aquí en Hablando de Liderazgo con Albert, donde podamos extraer experiencias y conocer cosas espectaculares que está haciendo la gente a nuestro alrededor. Pero Caleb me habló de su trabajo también y de este proyecto que está emprendiendo, como decir un side hustle o algo para complementar lo que hace su trabajo, para que en un futuro dedicarse a él completamente. Pero antes que eso, Caleb, quiero que nos cuentes tu historia, que nos cuentes quién es Caleb para que la gente te conozca, dónde empieza todo esto y por ahí nos vamos. Pues, bien. Albert, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Y ciertamente es un placer y un honor poder servir contigo también allí en los proyectos de Alfa Phi Omega, en la Fraternidad Nacional de Servicio. Contestando la pregunta, pues mi nombre es Caleb Eugenio Rodríguez Cruz, así me pusieron cuando me registraron, así me puso mi papá y mi mamá. Soy nacido en San Juan, soy de aquí de Puerto Rico, así que dice la historia, pues que en términos académicos, pues supuestamente yo tengo ahí un bachillerato en química, tengo una maestría en negocios internacionales, he trabajado en el gobierno varias veces, pero bueno, a lo que me dedico es a dar tour y ser un tour operador, o sea, básicamente compartir lo que somos, lo que hacemos, ¿por qué somos orgullo de tener el orgullo de ser puertorriqueños y de venir de donde somos, ¿no? Compartir nuestra historia, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Y así básicamente es como comenzó todo esto por ahí. Wow, impresionante. Espérate, sí tienes tu preparación académica, sí trabajas en el gobierno, pero tienes un proyecto que es el que utilizas para complementar lo que haces, y es que estás tours y haces planes de turismo a gente que nos visita, pero estoy seguro que a puertorriqueños también. Pero ¿dónde y cuándo comienza esto? ¿Dónde y cómo comienza esto? Pues bueno, y un poquito en esa nota. Básicamente el gobierno me complementa lo que hago, porque en eso. Pero ¿cómo comienza? Pues bueno, yo llevo en la industria de turismo sobre 10 años. Anteriormente pues tenía un tour operador que nos dedicaron al turismo internacional, mandar personas hacia afuera y recibir personas aquí en Puerto Rico. Y nada, cuento largo corto, pues en un proceso, hace 4 años, un proceso de reestructuración personal, pues uno se pone a orar y se pone, cuando a uno le cae una racha bien pesada, ¿no? En la vida, ¿no? Y tiene que volver a empezar de cero. Pues me puse a estructurar acá lo que es Kirk Experiences. Y Kirk Experiences es un tour operador boutique, básicamente que nos dedicamos a dar y a crear experiencias tailored para compartir lo que somos y nuestra historia, enfocado todo en lo que es el cross-cultural management y el liderazgo. Tenemos varios temas, ¿no? Entre ellos está Puerto Rico en la actualidad, la historia colonial del viejo San Juan, la historia colonial de Aguadilla, por qué la fe es importante o por qué creer es importante, Puerto Rico, que es Puerto Rico a través de la comida y por qué el ron y la comida nos hace lo que somos, ¿no? Es básicamente hablando de la economía y de las tradiciones socioculturales. Básicamente para que un extranjero que está aquí quiere estar como un local, entienda y sepa manejarse culturalmente y salirse del lugar turístico como tal. Ese es básicamente el enfoque. Todo con un enfoque profesional, con un enfoque yendo a las raíces de lo que somos, ¿no? Hablamos de temas de política, religión, raza, comida, pues, y distintos temas que surgen básicamente de todo lo que nadie quiere hablar por ahí. Oh, wow, Eso. pero es interesante porque no eres la primera persona que vienes a una experiencia. He tenido gente aquí de experiencia del cacao, de experiencia de cook necting, de que en vez de ir a un restaurante, pues ellos van y cocinan con una persona que es aquí en Puerto Rico. Un saludito a Yaira
Pimentel, estoy casi seguro que se llama ella, la tuve aquí en este espacio. También tuve en este espacio, que no quiero fallar, a la experiencia de café, una gente linda en Las Marías, Verónica, que también vende experiencia para que la gente las adquiera. Pero entonces cuando tú empiezas un proyecto como este, la gente pues quizás no lo entiende o lo confunde o llegan a ciertas interpretaciones porque no es común. Entonces cuando tú lanzas este proyecto, ¿cómo fueron tus primeros clientes o tu proyecto piloto y cómo ellos lo vieron? Porque casi siempre cuando voy a emprender un proyecto, pues vienen varias dudas de que, espérate, ¿cómo yo lo vendo para que la gente lo compre y la gente participe? Porque estás vendiendo una experiencia, no estás vendiendo un tour. Estás vendiendo un tour, es como que cómo lo complementaste para poder explicar a la gente lo que te estoy vendiendo es esto. ¿Cómo fue esa primera experiencia? Mira, en el proceso de desarrollo básicamente fue una mezcla entre lo que, como bien dices, crear la experiencia, pero también mucha estrategia y planificación detrás de ella, ya en términos de negocio. O sea, yo corro 100% online, como tal, corro en varias plataformas como tal. Y con la primera experiencia que comencé realmente es Why Belief Matters. O sea, yo básicamente sobre el 95% de mis visitantes, de mis guests, son extranjeros como tal. Así que Why Belief Matters. Y Why Belief Matters, ¿por qué? Porque el creer, por qué hacer lo correcto, por qué la moral es importante. Y pues, hermano, en esa primera experiencia muchas veces uno dice quién va a llegar y uno piensa que va a llegar gente bien religiosa y todo lo demás, y todo lo contrario. Todo lo que atiendo ahí son ateos, agnósticos y gente que se quiere reincorporar a la sociedad. Básicamente que te viene y te pregunta, la pregunta at the end of the day es dime por qué tú crees y por qué tú decidiste hacer lo correcto. Así que es una experiencia donde se da mucha interacción ya a nivel personal de que uno tiene la oportunidad de ser auténtico, ¿no? No necesariamente llevar un libreto, sino ir conectar con la persona, ¿no? Y poder tener esa empatía también de atender esa necesidad y esas preguntas que ellos tienen como personas y como individuos. ¿A quién yo atiendo? Básicamente, yo atiendo mucho millennial, atiendo personas que tienen mucha curiosidad intelectual, o sea, básicamente gente que tiene que todo lo van a estar Cuestionando. haciendo, sincronizándose con el medio ambiente. Eh, que básicamente tienen preguntas de, oye, dime realmente qué son los puertorriqueños y por qué la relación de Puerto Rico y Estados Unidos es así, Normal. normal, ¿no? Y qué tú haces aquí para, si me voy fuera del área turística, o sea, cómo me manejo. Ahí se me cayó. Parece que le entró una llamada. Ahí estamos, ahí estamos. Todos los temas que nosotros manejamos y son básicamente la filosofía o el lema de Kirk Experience es Learn by Direct Experience and Satisfying the Intellectual Curiosity. Así que son personas que tienen preguntas que son fuera de lo común y muchas veces pues son personas extremadamente brillantes, extremadamente corteses, pero muchas veces muy fuera del estereotipo común y corriente que uno pensaría que va a ir tiene un interés académico, un interés de esa índole cultural, ¿no? Así que para mí, pues, para mí es lo más cool, tú sabes, así que, y estar conociendo gente todo el tiempo, así que... Y es súper brutal, pero vamos a remontarnos a ese primer grupo, porque obviamente uno quizás no se acostumbra a esto, pero yo me acuerdo la primera vez que yo entrevisté a alguien aquí en el programa y ya you get used to it, ya lo dominas bastante. Pero ese primer grupo que atendiste, ¿quiénes fueron? ¿Cómo lo vendiste? Y que llegaron. Vamos a remontarnos a la primera vez que tú empezaste este seguro. El primer grupo, de hecho, fue un grupo del Midwest, del centro de los Estados Unidos. Venían en un crucero, dueños de negocios pequeños. No, hombre, ¿cómo lo vendiste? ¿Cómo vendiste eso? ¿Te encontraron por internet? ¿Cómo te contactaron al principio? Por internet, por Airbnb. Ok, o sea, abriste la oferta la hacías por Airbnb y ellos entraron a Airbnb, ahí te contactaron y por ahí fue que, o sea, que fueron tus primeros clientes. ¿Cómo te sentiste cuando te hicieron la oferta? O sea, cuando dijiste, espérate, tengo un cliente aquí.
Bueno, de hecho estaba en Viejo San Juan y es como un book de momento y tú dices, pues wow, tú sabes, Ok, ok, hay que estar, ya estaba preparando los tours, así que, pero es algo que, ¿cómo me sentí? Es algo que me sale natural realmente. ok. Me sentí bien, confiado, pero dentro de todo es decir como que, bueno, pues, ¿qué quiere? La primera vez que uno se tira así en vivo, ¿no? Al internet, así que Ajá. también con un poco de susto, pero nada, una vez ya uno entra a hablar con ellos y a dar el tour, eso ya corre normal en Entonces eso. eran de crucero, se bajaron, ¿cómo te encontraste con ellos? ¿Cómo fue esa primera experiencia? No, pues yo tengo el punto de encuentro seteado en la misma plataforma. Ok, Así que llegaron al punto de encuentro. En ese momento fue la Plaza Colón. Nos encontramos allí. Yo le dije cómo estaba vestido, la descripción. Ellos estaban realmente hasta sorprendidos, ¿no? Porque muchas veces los mismos guías no son locales. Así que darse con un local, básicamente con un caribeño, trigueño, de 6 pies, pues no es muy. Así que, y realmente era un poco también lo que estaban buscando, y aparte de eso, pues eran cristianos, eran un grupo cristiano presbiteriano, calvinista, ok. que venía era un retiro de pareja, metido en un crucero. Así Ella. que, pero tú sabes, pero aparte de eso, pues terminamos allí dándole la experiencia de beber mojito, la cerveza, donde comprar cigarros, así que pues todo eso. Fue todo completo. Entonces ahí cuando los viste, ¿cómo empezaste? ¿Empezaron ahí en la Plaza Colón? ¿Los saludaste? ¿Cómo empieza ese tour, esa experiencia? Me imagino que lo has modificado y lo has evolucionado bastante, pero ese era el primer grupo. Ya tú tenías más o menos el tour. ¿Cómo se dio la dinámica en eso? Que obviamente ya me adelantaste y me dijiste que terminaron con mojitos y con cigajos, pero ¿cómo fue al principio? No, al principio, pues bien, yo que suelo ser bien formal, pues fue bien formal y de momento uno se da cuenta como dice, no, espérate, esta gente no está buscando aquí, nadie es muy tan formal, tú sabes, esto no es una clase de universidad ni una vista en el gobierno. Ok, Así que también pues entonces empezar a ser más relax ok, en ese punto y preguntándole, yo siempre le pregunto, o sea, ¿qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que ellos quieren conocer? Y el tema siempre es cultural, siempre es histórico, siempre es, dime cómo es el día a día y la vida de un puertorriqueño común y corriente. Así que ese fue el primer grupo. Y luego del recorrido, pues entonces pues me dijeron que querían ir a comer, le di la recomendación y ahí fue cuando terminé con los. oh, con- wow, con- wow, wow, qué bien, qué bien, qué bien. Y de ahí en adelante, ¿cuándo empezaste a tener varios grupos y cuando viste que el negocio en cierta medida comenzó a crecer y ya tienes que agendar dentro de tu apretada agenda con los compromisos que tienes para poder cumplir con este proyecto que se te suma a todos los que ya tienes? bueno, en ese momento en particular y cuando yo comencé, yo lo había perdido todo, sí, estaba sin trabajo. Wow. Como tal. Así que este fue mi modo de sustento. Después de ese primer grupo, te diría esa misma semana y ya recurrentemente atendía 3, 4 grupos por día como tal. Honestamente, para mí es más rentable que tener un trabajo fijo como tal. Y me gusta más también. Así que en ese sentido, así que, pero lo interesante cuando comenzó es que yo tengo 30 temas publicados. Wow. O sea, 30 temas son publicados como sobre. en distintas plataformas de viaje. O Ok, sea, ok. y las corro todas simultáneas. O sea, a mí me puede llegar, por mencionar una plataforma que es la que más uso, un tour por Airbnb, de momento me cayó para la misma hora, el mismo día y con una hora de anticipación, que es como corro, una reservación por Expedia. Ok. Este, así que, que ahí pues ya en lo que uno aprendió a cómo sincronizar y pues poder manejar todas las distintas plataformas, pues fue un reto, pero en un día, te diría, cuando comencé, que yo comencé cuando abrieron la pandemia, en plena pandemia, cuando dejaron entrar visitantes para acá, hubo días donde yo di 11 tours. Wow. Y eso es Eso un terminaba montón. uno y empezaba otro, terminaba uno y empezaba otro. Literalmente estaba dando un tour y en ese momento corría con cero horas de anticipación porque
O sea, no había sincronio, todavía no estaba aprendiendo cómo manejar la cosa de las Y, plataformas. Y ajá, iba terminando un tour, ¡pup! Y me caía el otro. Iba terminando uno y me caía el otro. Iba terminando uno y me caía el wow. otro. Así que que era bueno, pero también, pues, interesante, ¿no? Porque básicamente caíste de momento y sabes lo que vas a hacer, ¿no? Pero tú no sabes quién viene, tú no sabes de dónde viene, tú no sabes quiénes son, Sí, entiendo nada quién de es eso. ese. Y has tenido boricuas, has tenido gente puertorriqueña que ha comprado la experiencia. Boricuas, boricuas, muy pocos. Ok. Ahora, sí, o sea, boricuas nacidos, criados y viviendo en Puerto Rico, muy pocos. Pero ahora sí, sí atiendo a un público bastante grande de boricuas de segunda y tercera generación, Oh, eh, que son boricuas, y los ajá. vamos a identificar como boricuas, pero es la primera vez que venían a la isla, ¿no? Físicamente, o la segunda vez. Y muchos de ellos pues quieren conocer realmente cuál es la historia, por qué sus abuelos se fueron a entender toda esa dinámica familiar, ¿no? De que tal vez en su familia son distintas al lugar donde nacieron o se criaron. O algunos pues vienen también buscando conectarse con su familia, ¿no? De ir guiando y ir a buscar la familia donde es su papá o su abuelo o su abuela, ¿no? Y quieren saber cómo manejar esa dinámica intrafamiliar, ¿no? Porque obviamente son contextos culturales muy distintos en ese sentido. Así que eso, a mí sí, en ese sentido, sí, sí me ayudó. Yo estuve casado por 10 años con una rusa, Ok. mi ex esposa es rusa, así que y siempre he estado bien envuelto con todo lo que es la comunidad internacional en Puerto Rico. Así que esa experiencia básicamente yo me describo como un puertorriqueño que piensa como un extranjero. Oh, oh, mira eso. Eh, Porque pues yo soy de aquí, conozco lo que soy y dónde vengo, pero yo pienso y sé comunicar en el lenguaje y con todo el manerismo de alguien de fuera, Ok, este, ok. Desde como tal, cualquier contexto, sea el gringo o sea de Europa, o o inclusive sea de sea Europa, asiático. o sea asiático, o sea, también recibo mucha persona de Medio Oriente, Oh, wow. eh, de Middle East y África, de West África. Wow. Como tal. Así que también pues lo atendemos a todos y son contextos totalmente distintos. No es lo mismo atender a un visitante de West África que atender a un visitante de New York City. Eh, Ajá, exacto. son, Entonces son ahí te tienes que quitar el totalmente, sombrero y adaptarte a la cultura de ellos para que ellos puedan entender lo que ellos están trabajando. exacto, y poder hacer todas las similitudes entre nuestra cultura y de donde ellos vienen No, en esa espectacular. parte. No, qué brutal. Entonces, Así que, hay un dato bien interesante aquí, Caleb, y es el tema del contenido. Y esto es algo que siempre me llama la atención, de cómo con el tiempo, obviamente, ya has aprendido bastante, pero cómo te has preparado en cuestión a contenido, en qué saber cómo contestar, en qué saber cómo explicar cada parte de Puerto Rico, cómo, o sea, cómo tú te preparas para tener esa pertinencia en lo que estás hablando, para que la gente vea que tú estás preparado. O sea, que yo compré esto y yo sé que tú sabes lo que estás diciendo. ¿Cómo sacas tiempo para prepararte, para conocer, para investigar, para conocer esta infraestructura, esta escultura, para que tú se la puedas explicar? ¿Cómo tú te preparas para eso? en esa parte yo le tengo que dar gracias a dos cosas. Una es scouting, Ok, porque por Boy Scout siempre mucha de la formación lo que yo doy no es un tour, lo tengo que decir que es un tour por decirlo de alguna forma, ¿no? para que la gente te Pero es más, entienda. Para que para lo... que la gente me entienda, sí, pero es básicamente es una ruta interpretativa, pero una ruta interpretativa en la cultura y todo lo que son las tradiciones culturales y cómo eso tiene relevancia desde una perspectiva histórica hasta la actualidad. Por ejemplo, si tú vas a la rogativa, pues mucho lo que te dice los libros de historia, ¿no? Y cuando uno tiene como guía certificado y también tengo las certificaciones de la ANAI, te van a decir, pues tienes que dar toda la historia de dónde, quién fue el escultor de la obra, el artista y todo lo demás. Pero no es lo mismo tú decir la rogativa, que sabemos que está allí en Viejo San Juan y tenemos la historia de que fueron
que los españoles estaban peleando fuera de la ciudad, pero muy pocas veces te dicen que es que había, cuando vino ese ataque, habían 300 barcos de la Marina inglesa asediando la bahía de San Juan desde la bahía Wow. hasta Carolina, lo que es un dato real, ¿no? Y tampoco muchas veces ya desde la perspectiva de la historia militar decimos, pues mira, en el otro lado donde está hoy día el barrio Amelia, ¿no? La entrada a Isla de Cabra, que eran los manglares, los mangroves, se utilizó la táctica de la guerra de guerrilla, donde se tenían unas balsas flotantes con unos cañones que podían lanzar básicamente hasta tres balas por cada 15 minutos. Y como en ese momento también entra en juego todo lo que fueron el papel de los esclavos libertos, porque en esa guerra es cuando básicamente se empieza a luchar mano a mano, hombro con hombro, espalda con espalda, españoles y esclavos libertos, y básicamente se rompe todo lo que era mucho de esa fricción y esa tensión étnica y cultural. Pues no es lo mismo que decir que eso fue el Estado que vino ahí, el ataque de Clifford en 1798, cuando trajeron a la Bahía de San Juan, ¿no? Así que un poco contextualizarlo, pero también básicamente no es de dar contenido, yo me enfoco más en conocer qué es lo que la persona quiere conocer, cuál es su interés. Porque si no es, pues tú sabes, hablar para las paredes. Así que más que nada, una conversación es como conectar y hacer un amigo inmediato, en ese, Oh, en ese wow. sentido. Wow, 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 Eh, wow. Y aprovechando esto, ¿cuál ha sido, y me atrevo a hacerte esta pregunta, el grupo más retante o que tiene muchas anécdotas y por qué fue retante de todos los que has atendido hasta el momento? bueno, hay grupos o experiencias retantes de varios ángulos, ¿no? Yo me identifico más y parte del concepto es llevar conversaciones de la élite al pueblo. Ok. Ujú. Así que me identifico más y hablo de las experiencias positivas y todo el tiempo hablando de temas positivos y enfocando el tema positivo. Pues durante el tiempo, pues recibimos algunos grupos de afroamericanos, African Americans, de comunidades marginadas, Mm. cuando pusieron los pasajes bien baratos en Ujú. eso. Mano, las personas y grupos con las mejores preguntas, con el mejor comportamiento, pero eran preguntas que es como decir, pues mira, y la Perli, ¿por qué esta diferencia? Ajá. Entre San Juan y la Perla, o sea, porque explícamela, ¿no? Como que toda esa dinámica, o un grupo también que atendí ya de una familia puertorriqueña, que quien lo compra es de fuera, Ok. que es familiar, y lo compra para su familia. Y me compré un grupo privado y cuando al final uno de los mejores reviews que me han dado, primero, excelentes preguntas, buen comportamiento, una curiosidad intelectual brutal, pero el comentario al final fue como que gracias por abrirnos el camino que siempre pensábamos que estaba cerrado. Oh, wow. Porque entendían que, por ejemplo, ir al norte de la ciudad de Viejo San Juan, que es donde está básicamente todo lo que es la parte más antigua de la ciudad, pues básicamente off limit para el contexto sociodemográfico de donde ellos venían, en ese sentido. Así que, Ok. no, mira, aquí tú, y lo mismo pasa con ese tipo de grupos que te mencioné antes, era como que decir, pero yo puedo, preguntas tan sencillas, decir como que, pero yo puedo caminar por aquí por la calle y nadie me va a decir nada. Y puedo traer a Wow. mi familia y yo, pues seguro, si estamos caminando por aquí, la calle es pública. Ajá. Wow, Esta es wow, la wow. regla social, así como uno siempre y cuando siga esta regla, pues va a estar bien. Igual que, por ejemplo, ya en los temas de Why Belief Matters, o sea, tener personas que vienen con preguntas bien profundas, ¿no? Sobre la moral o la espiritualidad, ¿no? Es decir, pues mira, me recuerdo un grupo, una pareja que recibí que pues, venían de un entorno social distinto y habían pasado por algunas experiencias de vida distintas, ¿no? Y la pregunta al final del muchacho, bottom line, me dice, mira, esto es bien fácil, todo eso a mí me gustó.
en la historia. Pero, ¿por qué tú escogiste hacer lo correcto? ¿Y Oh, cómo esto paga? ajá, Y dime por qué tú crees en Dios. Sencillito, ok. ¿verdad? Ah, sí, Este, ajá, eh, pues para mí, yo digo, mira, hacer lo correcto es el bien y sin mirar a quién. Todos vivimos en un contexto social. Hacer lo correcto tiene su precio, es un poquito, a veces más difícil, pero estamos contribuyendo a la sociedad. Y siempre, yo siempre he aprendido que cuando uno se cae, uno se para y se para 3 pasos más para adelante. Así que mientras uno esté parado y se paró, pues estamos bien. ¿Y por qué creo? Pues por la gracia, porque Dios me dio esa oportunidad a mí de pararme. Así. Eh, y mira, de las personas más auténticas y las conversaciones más genuinas que yo he podido tener en ese tipo de entorno, ¿no? Pero te digo también, estaba en la catedral y me echaron la seguridad de la catedral detrás. oh, Eh, oh, eh, por, oh, por, por la, por cómo los percibían. ok, ok, Porque yo voy todo el tiempo, ¿no? ajá, A ver, tú ahí, o sea, así que son ese tipo de dinámicas. Muchas veces, pues yo trabajo con el que tiene una pregunta genuina y yo, pues mira, si siempre y cuando tengan una pregunta válida y yo te puedo ayudar, te puedo contestar o podemos conversar, a mí realmente yo no miro ni de dónde viene, ni cómo es su perfil, ni cuál es su clase socioeconómica, eso a mí no me interesa. A sí, mí me interesa la persona y qué es lo que ellos quieren conocer. Y para mí eso ha sido el secreto y realmente un poco también he estudiado en la parte ya como yo he estado mucho envuelto en distintas áreas de política, he viajado sobre 70 países, yeah, así que eso no viene, también es un poco compartir lo que yo soy, como tal, por la experiencia propia. Así que por eso es que son grupos diversos, cada experiencia única. Yo no he tenido nadie que me ha faltado el respeto. oh, wow, Y aún, por ejemplo, he atendido personas que abiertamente te dicen que son racistas. mm, Y están eh, hablando conmigo, que para ellos yo soy negro, como tal, en ese ajá, sentido, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo tú enfrentas unas preguntas que van, y claro, son grupos cerrados, ¿no? En ese tipo cuando te hacen ese tipo de preguntas. ¿Cómo tú enfrentas a esa persona? Y básicamente la conclusión que he llegado con personas que vienen con ese tipo de preguntas es decir, ahora entiendo, aquí básicamente no existe en Puerto Rico, es una sociedad mucho más diversa, ajá, mucho más equitativa, así que esto no es de donde yo vengo como tal, así que ahora entiendo como tal, así que aún con preguntas muy fuertes como esos temas, ¿no? Que a muchos les resultarían hasta ofensivas, ajá, como tal. Mira, la realidad es que hemos llegado, uno llega al final, nos vamos con un entendimiento de que nos entendemos, nos respetamos y sabes cómo manejarte y básicamente conocer un poco el trasfondo donde ellos vienen y que ellos conozcan el trasfondo donde nosotros venimos, ¿no? Sé que para mí cada una de esas experiencias son, no, son, no, son un mundo, espectacular, pero por ejemplo, la diferencia es que conmigo espectacular, yo no me total, ofendo, ok, porque sé que no, porque yo no me ofendo porque la pregunta no es insultante. El exacto, tema es difícil, ujú. Y no todo pero, el pero mundo lo la, sabe manejar. Quizás por ese background o ese perfil que tienes, pues te ayuda en cierta medida a poder comprender el contexto del cual se lo está explicando. Pero quiero detenerme ahora un momentito en algunos datos curiosos o interesantes. Tanto me dijiste que tienes una experiencia en Aguadilla y otra experiencia en San Juan, pero nosotros siempre vamos al viejo San Juan y de vez en cuando vamos a Aguadilla. Pero qué datos curiosos nosotros debemos tener en cuenta que nos puedas mencionar para que, ¿verdad? Despertar ese sabor de ir a comprar alguno de tus tours o una de tus experiencias, que quizás nosotros pasamos por ahí todos los días y no lo vemos.
quizás voy a la plaza de Aguadilla o voy a la zona colonial de Aguadilla y jamás me imagino que la riqueza cultural histórica que hay en esa área y lo mismo en el Viejo San Juan. ¿Cómo lo describes? ¿O qué nos puedes contar de eso? De San Juan y de Aguadilla. Diría de San Juan y de Aguadilla. Pues bueno, en San Juan, déjame un poco revertir la pregunta. Y es, si cuando tú vas a Viejo San Juan, típicamente, ¿cuál es tu interés? ¿Qué tú quieres conocer del Viejo San Juan? ¿O qué haces Okay. cuando vas? Yo, por lo menos yo siempre o voy a comer o voy, la última vez he ido a teatro en 15, y si acaso caminar, pero a veces uno como no conoce tanto la historia o lo que hay, pues uno va casi siempre a Anita, a los heladitos al frente de la fortaleza, y si acaso caminar por la plaza, ir al marcha un ratito, pero yo no soy mucho de ir al Viejo San Juan. Pero las veces que voy, a veces pues no conozco mucho. Pero que yo debo saber del Viejo San Juan para la próxima vez que vaya, que no me puedo Por perder. ejemplo, hablando de donde está el Teatro el 15 Ajá, y que estaba frente a la calle de San Sebastián, frente a la Taberna Lúpulo ajá, y frente a lo que es la factoría, ¿no? Eh, ajá. Cuando tú pasas por ahí, ¿qué tú crees que era eso en los 1500? Cuarteles. Tal vez, algo más. este, bueno, residencias, cuarteles, estoy pensando donde vivían los santos, ahí me cogiste. Los santos, ¿No? mírame a mí, los santos, bueno, los santos, los curas. Oye, Pero, la oscura, exacto. La oscura estaba un poquito más estaba más para el lado, también, para ok, allá, ok. para San José. Pero básicamente estamos hablando de donde está el Teatro en 15 y donde está esa esquina que todos los puertorriqueños en algún momento hemos pasado por ahí, o si no la hemos visto en algún Ajá, momento, ¿no? Eso básicamente, ahí estamos hablando de la segunda etapa del desarrollo de la ciudad. Esa cuadra, hasta esa cuadra, su construcción básicamente está en los 1600. Aparte de eso, cuando vas en Teatro en 15, vas a esta en el Lúpulo en dirección hacia las murallas. Eso era la primera era la primera plaza del mercado, por eso es la calle Mercado, en ese sentido. Y aparte de eso, cuando pasas las murallas, cuando pasas en lo que hoy día es el Museo de San Juan, pasas el Museo de San Juan, pasas la calle Norzagaray, vas a ver que están las murallas y atrás tienes la perla. Pero muchas veces, por donde hay unas escaleras que básicamente si sigues bajando está la Plaza del Negro, donde se hacen los toques de bomba, ajá, pero frente al teatro al Museo de San Juan están los rieles, porque esa era la entrada de lo que era el matadero, que era una de las funciones originales de la perla, del matadero, porque entonces toda la sangre de los animales caía al mar y era un fortín militar. Y entonces se traían todo lo que eran todos los productos, el livestock, ¿no? Todos los víveres se ok, subían por esos rieles hacia lo que es la calle de Mercado y aparte de eso se utilizaba también como punto de defensa, porque era el fortín de la perla en ese sentido. Y otro dato interesante, la calle San Sebastián, ¿tú sabes cuál era el nombre original de la calle San Sebastián? no, A mí me lo dijeron, pero le decían la calle Mondongo, porque originalmente la calle Mondongo, porque en lo que hoy conocemos como la calle San Sebastián, originalmente eran donde estaban todo lo que le decían antiguamente los friquitines, ¿no? Toda la parte de lo que le diríamos hoy un chinchorro, ok, como tal, porque ahí tenías, cuando vas hacia la Plaza de San José, hacia la Plaza San José, donde está la iglesia de San José, tenías la puerta de Santo Domingo, así que era la entrada, básicamente la zona comercial y de jangueo para los militares, como ok. tal, básicamente hasta los 1600. Y esos son datos que muchas veces le pasamos por el frente y los vemos desapercibidos. También, por ejemplo, donde hoy día está la factoría, era una ferretería ya a principios de los 1900, como tal, y una casa de familia, en ese sentido. Así que esos son parte de la historia, que a veces uno lo pasa y no la ve. Wow, y la fortaleza, siempre me ha llamado la atención la fortaleza, no sé si porque vive el gobernador, o sí, creo que fui una vez, fui al Palacio Rojo y fui a la fortaleza. ¿Qué secretos o qué debemos saber por encimita de lo que hay en la fortaleza? Históricamente hablando, pues sabemos que está el gobernador y se toman decisiones en cierta medida del país ahí. El Palacio de Santa Catalina, básicamente es la segunda, primero un fuerte militar, y se crea ya para mediados de los 1500, para los 1550.
como tal, porque como pues la Casa Blanca, que fue la que se creó para Juan Ponce de León, no funcionaba por su localización estratégica, no se ¿Dónde veía está la la casa, bahía. dónde está la Casa Blanca? La Casa Blanca es donde están los jardines de Casa Blanca, donde está Valleja, donde está Ok, el Instituto de Cultura, ajá, el edificio blanco de la esquina, esa es la residencia número uno, la casa número uno de la ciudad, eh, wow, en esa parte. Así que, pues ya como la Casa Blanca no funcionaba para la protección de la ciudad, se diseña la fortaleza, que básicamente si tú miras la fortaleza está en la entrada de la bahía y tiene vista completa a la entrada de la bahía y al centro de la bahía. Así que era el punto estratégico de defensa de la ciudad. Aparte de eso, tiene la fortaleza cuenta con capillas, cuenta con museos, cuenta con los famosos jardines que todos hemos visto. Dentro de la fortaleza está también cuando uno va entrando cerca de la oficina del gobernador, ahí está el reloj, donde cuando estuvo ya la invasión, ¿no? o la toma, la sucesión del mando hacia los Estados Unidos, donde el general, uno de los generales que estuvo a cargo de la invasión de la ciudad, de la toma de la ciudad, básicamente le clavó una espada al reloj y el reloj se quedó marcado en la hora cuando se tomó la fortaleza. Así que eso es uno de los datos interesantes. Y aparte de eso también, la fortaleza, pues ahí cuando vemos lo que la estructura o la institución que está al lado, que es las Siervas de María, que es el un convento convento, y también una las Siervas de María están dadas son enfermeras y doctoras, y así que también ajá, se dan servicios de recuperación. Pues tú sabes, ahí está lo que le decimos en Puerto Rico, la famosa división de iglesia y Estado, que lo divide es una puerta. ok, Porque de ajá. hecho, puedes pasar de la fortaleza para el convento y viceversa. Así que son dos o tres datos interesantes. Aparte de eso, que ha sido es la residencia o el palacio de gobierno que ha estado en uso continuo más antiguo de las Américas. Estamos hablando desde 1550 hasta ahora, donde Wow, o sea, yo tuve la oportunidad de trabajar en Fortaleza en un momento, y cuando uno entra al salón gabinete o entra a la biblioteca del gobernador y simple y sencillamente estar ahí es como algo raro, ¿no? Que tú dices, aquí hay como que mucha gente aquí ha estado mucha gente que es bien inteligente y como que es una demasiada historia, ¿no? ajá, Y todo el respeto que se guardan todos los gobernadores entre uno al otro, independientemente de cuál sea su afiliación política. Así que esto es un lugar que sumamente interesante, y complejo también, porque obviamente si estás trabajando ahí, la atención es monumental. Así que, sí, 24/7, 24/7. Ahora vámonos un momentito al oeste. Obviamente hay mucho que hablar y yo estoy loco ya por tener uno de esos tours para conocer más el viejo San Juan a fondo, porque a veces uno, por desconocimiento del viejo San Juan, pues no lo explora o lo explota más. A veces uno lo único que conoce es si acaso la vergüenza para ir a comer o uno que otro restaurante y si acaso buscarlo en Google o como te dije ahorita, lo de las gelatos, eso, de Anita o todo el tema y que a veces no, quizás no explota la experiencia completa y quizás hay más recursos por explotar y conocer del viejo San Juan que nosotros puertorriqueños pues quizás lo ignoramos. Pero trasladémonos un momentito ahora al oeste y qué puntos y datos interesantes debemos conocer de Aguadilla, que quizás tengamos una leve idea, pero que nos pudieras mencionar de la misma manera que hablamos de San Juan. bueno, Aguadilla, vamos a empezar que cuando llegaron los españoles, ¿por dónde llegaron? No fue por Aguada. Que hay un debate, porque realmente en ese momento sí está el río Culebrinas, que era aguada, pero se Ah, dice que los españoles, bueno, no estoy mal en historia entonces. Francisco pero Carano me influyó en algo. está en la Plaza Colón, que ahí es donde está el Parque Colón, perdón, donde está Ajá. la división con el río Culebrina, que se ve aguado del otro lado. Pero se dice que los españoles llegaron siguiendo lo que era el rastro de lo que
de el agua dulce que se ve en el mar, que Ok. viene por el ojo de agua, que es donde está el parterre, que era donde está la famosa, el ojo de agua y el famoso poema de José de Diego, Ajá. este, como tal. Así que eso es el primer dato interesante. El segundo dato es que Aguadilla en su momento, ya para los 1600, mediados de los 1600, era básicamente el punto más activo de comercio internacional porque era uno de los puntos más cerca entre lo que es América Central y en la ruta en la ruta hacia Europa, así que se hacía, y el Caribe, así que se hacía todo el intercambio entre lo que era la América Central, República Dominicana y, y Puerto Rico ya en esa zona. Como tal, era uno de los puntos y hasta principios de los 1900 era una de las zonas industriales con todos los almacenes y todo lo que era la producción azucarera eh, de los más grandes en lo que y la comercialización que había en Puerto Rico. Así que aparte de eso también Aguadilla tenía, si te vas al pueblo de Aguadilla, tiene en el área de donde hoy está, hoy día el barrio Tamarindo, pues era el Fortín de la Concepción, era un fuerte militar para la protección de la ciudad, como tal, en ese aspecto. Así que tienes lo que era el famoso Cerro de las Ánimas, que también José de Diego lo describe en uno de sus poemas, que ahí tenías todo, entonces, todo lo que es la historia ya de la herencia africana en su momento, porque eran básicamente las comunidades, los settlements de la comunidad africana en ese momento, y de hecho el parterre era donde básicamente se hacía, y hasta el día de hoy se hace la fiesta de pueblo. Todo lo que es toda la herencia de la bomba, la plena, toda la herencia afrocaribeña que está concentrada más en esa parte de la ciudad. Y ya cuando nos movemos ya hacia lo que es el Parque Colón, pues ya tienes todo lo que era toda la herencia catalana, toda la herencia francesa, toda la típica arquitectura, cuando vas por la calle Progreso ya de una España más moderna, desde toda la influencia del área de Cataluña también, Wow. en esa área. Así que es un lugar muy rico y aparte de eso, pueblo de grandes compositores, ¿no? Rafael Hernández, como por ejemplo, ¿no? Así que viene del barrio Tamarindo. Mira eso. También, así que esa parte en el pueblo de Aguadilla pues tenemos mucha historia. Aparte de eso, ya en Aguadilla, otra las áreas que más a mí me gusta es lo que es Punta Borinquen, donde está Ah, la ruina, la zona de ajá. las ruinas. Básicamente un área ya desde de la perspectiva y la historia militar que el oeste tiene tanto, ¿no? Bien desarrollada. Ujú. Pues Punta Borinquen era, hasta el día de hoy tú llegas allí y no tienes señal de celular, porque de ahí era donde se hacía todo lo que era la intercepción y el rastreo a los submarinos, como tal. O sea que ahí estaba básicamente estaba el escuadrón de las fuerzas especiales de la Marina que detectaban y estaban trazando la ruta de los submarinos, porque era una de las rutas más asediadas ya para la Segunda Guerra Mundial, en ese sentido, así que más protegida Wow. por parte de la Marina. Y luego de eso pues tiene otros datos, como ya cuando va a la base Ramey, que tiene el aeropuerto que hoy día lleva el nombre de Rafael Hernández, ¿no? Pero tiene la pista más larga de aterrizaje donde aterrizaban bombarderos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, era la única pista que tiene esa capacidad en todo el Caribe y América Central. Así que son datos interesantes, como tal, No, 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 peculiar, en eso. peculiar. Para ir cerrando, Caleb, que ha sido bastante interesante esto y nos deja con el sabor de conocer un poquito más, ¿cuáles son los retos de esta profesión? ¿Cuáles son los retos tuyos y los retos que te enfrentas? Entiendo yo de poder organizarte, quizás tienes un tour y estar cansado, tienes que descansar, te tienes que preparar físicamente, te tienes que preparar intelectualmente. ¿Qué retos enfrentas tú al tener este proyecto tan espectacular que es lo de las experiencias turísticas Eh, e históricas? uno de los retos es cuando más que nada cuando está en interacción constante con un público tan diverso, ¿no?
Ujú. Es como siempre mantener la actitud correcta y mantener la actitud positiva. Siempre poder eh, promover y llevar el mensaje de calidad y no importa lo que esté pasando, lo que te digan, pues tú siempre estar lograr cambiar, mantener esa energía positiva, ¿no? Dentro del tour. Lo otro es, o sea, mis tours yo trabajo en la calle, o sea, básicamente yo utilizo, yo estoy en todos los espacios públicos como tal, así que, qué sé yo, en Viejo San Juan de momento entraste y hay una protesta o pasaste por un sitio donde te están hablando bien duro, o la gente se te pega, cómo poder mantener el control de grupo, mantener la situación siendo también muy elegante, muy empático, polite, ¿no? Sin ser ofensivo. En ese, cuando estás dando un tour y de momento te empieza a llover, tú sabes, y alguna persona pues no le gusta que se le moje el pelo. Ajá, con todo respeto, exacto. Eso, con respeto, así que son algunos de los retos. Y ya los otros retos es cómo mantenerte al corriente en la actualidad con todo lo que hacen, ¿no? Porque básicamente tienes que tener la capacidad de traer pan fresco todos los días a la mesa. La información, la historia no va a cambiar, pero cómo uno la comunica, la transmite, cómo se adapta al público, al público que tiene al frente, porque cada grupo es distinto. Vuelvo y digo, Exacto. yo no doy un tour de ir a decir, yo no le estoy hablando a la gente, yo hablo con la gente en una conversación. Así que Wow. cómo uno se adapta y mantiene todo fresco, pues eso es un reto. Y mantenerse todo el tiempo pues, viajando y estudiando todo el tiempo. Esos son y fuera de eso, cómo hacerlo económicamente sustentable, Es porque es otra un también. negocio. Ajá, Así exacto. que es un negocio. Y para poder vivir de eso, pues como todo negocio, te tiene que gustar y hay que meterle mano. Así que No, brutal, en brutal, eso. brutal. Oye, Caleb, hay unas preguntas que yo le hago a todos los que pasan por esta experiencia, por ese dazo de hablando de liderazgo con Albert. Y hay unas preguntas que te quiero hacer y obviamente puedo hacerlo con el toque de tu especialidad. Y en este caso quiero que nos menciones algún libro que nos recomienda a nosotros los que estamos aspirando a ser líderes. Libros. ¿Algún libro? Es más, un Libro, libro de contra. historia que valga la pena, que no sea 5 siglos de historia, si es que lo vas a recomendar. Un li- están las crónicas de Salvador Brau, Ok. como tal. De hecho, ahí está, por ejemplo, ahí yo aprendí todo lo que era, de dónde vienen nuestras canciones de salsa, de la Negra Tomasa, Ajá. están todos en historia. Salvador Brau fue el primer historiador reconocido de Puerto Rico. De hecho, su Mira estatua eso. está frente a la Plaza de la Barandilla, frente a la calle Iglesia San Francisco. También está la historia militar de Puerto Rico, que es un libro que, de hecho, me lo estoy leyendo ahora, lo venden en las librerías del Viejo San Juan, y es una librería un libro bien completo en todo lo que fue ya la forma, porque nuestra formación y herencia militar, desde la perspectiva cultural histórica que tenemos en Puerto Rico. Esos para mí son los mejores. Y después de eso, pues algunos que no me recuerdo los nombres como tal, pero son ya más de cocina, para entender Ah, ya la influencia de la comida dentro de la cultura, el liderazgo y todo lo que tenemos hoy día como tal en eso. espectacular película. ¿Alguna película que recomiende? Película que recomiende: Black Hole Down. Black Hole Down. Wow. ¿Tienes tiempo para Netflix, Caleb? Netflix, no mucho. No ves Netflix, no ves Netflix. ¿Alguna serie, alguna novela? La última serie que estaba viendo era Stargate. Ok, ok, ok. Oye, hablando de ese tema, documentales que podamos conseguir en YouTube que valgan la pena o alguna red social, porque ahora mismo yo estoy viendo un muchacho que me encanta, Salón Boricua, en Instagram, algún TikTok o alguna red social que tú digas, fíjate, tienes que ver estos videos porque te van a dar
más o menos una idea de estos lugares históricos o datos históricos? ¿Algún documental o algún influencer o algún tiktokero que nos hable de la historia de Puerto Rico? Que veo que hay muchos levantándose en auge. Mira, básicamente en esa línea te diría que yo sigo mucho lo que es el Museo de Doña Fela, Ok, como tal. Ellos tienen, de hecho, tienen charlas todos los jueves, ya desde la perspectiva histórica, pero es bien académica, ok, como tal. Y muchas veces yo entiendo lo del influencer, ¿no? Porque es lo que es la forma más hábil está trending. de comunicar, pero está trending, pero hay que tener una base bien sólida. Ok, Ya el Museo Doña Fela, el Instituto de Cultura, también tiene todas las charlas de ellos, son académico. bien dados bien esa parte académica y después pues nada, eso lo vamos siguiendo como tal, Ah, ok. esa parte. Súper, 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 súper. Y adaptando. Y podcast. ¿Escuchas algún podcast? ¿Recomiendas algún podcast de gente que hable de historia o alguno que saque de tu tiempo para escuchar dentro y prepararte académicamente para lo que hace? Mira, uno que está, no era necesariamente de historia, pero uno que estaba escuchando era Let My People Think. Oh, Básicamente es más de un corte religioso y moral, pero es ok. todo el cuestionamiento de por qué, el porqué del porqué como tal, y de una perspectiva bien académica. Como Oh, tal, yo también en Coursera, es uno oh, Coursera, ajá. de los Coursera que lo utilizo bastante. Ahí una de las clases que estaba tomando era el aspecto moral de la política y de la economía, que es de la Oh, Universidad de Yale. ajá. Eso es una clase que se las puedo recomendar al que le guste, ¿no? Porque pues es como todo, es contextualizar historia por historia, pues uno lo lee, ¿no? Y lo busca en Wikipedia, Ujú. o donde sea, pero en el cómo nos llevamos, cómo llegamos a pensar y cómo llegamos a conectar, a tener una conexión personal con esos temas, pues esos son cursos que te puedo decir que a mí me han ayudado también a poder mejorar el delivery de la presentación y de los tours Wow. y de la interacción No, como tal. buenísimo, buenísimo. Porque quizás nosotros no somos tour guides, pero cuando viene una visita o queremos sorprender a alguien, cuando estamos caminando por el viejo San Juan o por Aguadilla, tener esos datos pues llama la atención y el conocimiento siempre es poder. Caleb, de verdad, si la gente te le gustaría tener una experiencia contigo, en el sentido de que le gustaría conocerte, le gustaría contactarte, le gustaría saber de tus servicios o conocen a algún familiar que viene, mira, tienes que contactarte con Caleb, ¿dónde te pudieran conseguir? ¿En qué plataformas estás? ¿Y en qué redes sociales estás? ¿Y cómo te conseguimos? Me pueden conseguir por mi página de internet, que es kirkexperiences.com, sino también por Airbnb. Ahí está Puerto Rico Today y está Old San Juan Historic Walk, que son las más populares. Sino por Viator, Expedia, Travelocity, Bookings, pero son los mismos nombres, Puerto Rico Today y Old San Juan Historic Walk, Wow, como tal. wow. Eso. Brutal, brutal. Mira, Caleb, gracias de verdad por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia, tu conocimiento y tu crecimiento. De verdad que la gente, estoy seguro que el que se quedó con nosotros hasta ahora se lo ha disfrutado en cantidad. Yo creo que le va a llamar mucho la atención el conocer un poquito más del viejo San Juan. Gracias, de verdad. Te auguramos mucho éxito en este proyecto y muchas bendiciones. Y a ti que te quedaste con nosotros viéndonos hasta ahora, quédate pendiente que seguro el lunes que viene tenemos a alguien muy especial, espectacular, así como nuestro querido Caleb. Así que pendientes en otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Bendiciones. Muchas gracias y buenas noches, Albert.